¿Por qué es tan difícil soltar el pasado y cómo empezar a dejar atrás lo que ya no nos sirve? Cuando sabemos en el fondo de nuestro corazón que aferrarnos a lo que ocurrió nos impide vivir plenamente el presente, y sin embargo, el peso de la memoria se siente más pesado que una piedra y más apretado que unas cadenas, atándonos a historias que no podemos reescribir y a emociones que nunca parecen desvanecerse. Debes escuchar porque este dilema no es exclusivo tuyo. Es la lucha universal de los seres humanos que anhelan paz, pero se encuentran encarcelados por lo que ya terminó. El pasado susurra a través de los remordimientos, los errores, las pérdidas y los anhelos, y aunque sus acontecimientos ya se extinguieron, la mente los resucita sin cesar, alejándote de la libertad que está disponible aquí y ahora. Si permaneces conmigo hasta el final de este viaje, descubrirás una clave profunda y práctica, una forma de aflojar el agarre de la memoria, de honrar lo que ha sido sin ser gobernado por ello, y de comenzar a caminar por la vida sin cargas. Los estoicos enseñaron que debemos aceptar lo que está fuera de nuestro control, y el pasado es el ejemplo más claro, porque ningún poder puede alterar lo que ya ocurrió. El budismo repite esta verdad, enseñando que el apego es la raíz del sufrimiento, y aferrarse a lo que se fue es como intentar atrapar humo con las manos. La psicología moderna agrega su propia voz, explicando cómo la red neuronal por defecto del cerebro nos arrastra a la rumiación, repitiendo viejas historias, y cómo esos ciclos alimentan la depresión y la ansiedad. Imagina cargar una mochila llena de piedras pesadas, cada una un remordimiento, un error, una herida, y que cada día agregas más al volver sobre lo que no puedes cambiar. ¿Es de extrañar que te sientas cansado, abatido, incapaz de moverte libremente? Soltar no significa olvidar, ni tampoco negar la importancia de lo que te ha formado. Significa dejar la mochila en el suelo para poder caminar más ligero. Piensa en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que repetiste una conversación antigua, deseando haber hablado distinto, o reviviste un momento de dolor como si ocurriera otra vez? Esa repetición es el intento de la mente de controlar lo incontrolable. El filósofo estoico Epicteto nos advirtió que la libertad está en distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no, y que nuestro tormento surge de confundir ambas cosas. Soltar el pasado es volver a alinear nuestra vida con esta sabiduría. Haz una pausa ahora, respira despacio, y date cuenta de que en este momento el pasado no tiene poder, salvo a través del pensamiento. El presente está intacto, esperando tu atención. Este es el comienzo del desapego. Pero soltar no es fácil. ¿Por qué? Porque el pasado nos ofrece identidad, incluso si es dolorosa. ¿Quién eres sin tu historia? La mente teme al vacío. Por eso se aferra a la narrativa. El budismo habla del yo como una colección de recuerdos e impresiones, no como una entidad permanente, y por ello soltar se siente como perderse a uno mismo. Sin embargo, la psicología nos recuerda que la identidad es fluida, que el crecimiento postraumático es posible, que eres más que lo que te ha ocurrido. El reto, entonces, es pasar de la identificación con la memoria a la presencia en la vida. Este giro requiere tanto filosofía como práctica. Considera la metáfora de un río. El pasado es el agua que ya fluyó corriente abajo. Aferrarse a ella es quedarse en la orilla mirándola alejarse, perdiendo el agua que toca tus pies ahora. Soltar es girar la mirada hacia el cauce vivo que fluye delante de ti. Marco Aurelio escribió que la pérdida de lo pasado es igual que la pérdida de lo que aún no ha llegado, porque ambos están fuera de tu alcance. El presente únicamente es tuyo. La terapia moderna enseña técnicas como la atención plena y la aceptación, entrenando la mente para permanecer con lo real. Cuando practicas esto, el agarre del pasado empieza a aflojarse. Recapitulemos lo visto hasta ahora. El pasado no puede controlarse. Aferrarse a él crea sufrimiento. La identidad nos ata a la memoria, pero el desapego es posible mediante la aceptación, la presencia y la práctica. Haz aquí una pausa para una respiración meditativa. Siente tu cuerpo tal como está ahora, vivo, no en la memoria sino aquí. Pregúntate con suavidad, ¿qué piedra estoy cargando que podría dejar en el suelo? Si lo deseas, comparte tu respuesta más tarde en los comentarios, porque tu historia puede liberar a otro.
A medida que continuemos, iremos más profundo, explorando maneras prácticas de soltar, honrando la sabiduría del estoicismo, del budismo, de la atención plena y de la psicología, guiándote paso a paso hacia una vida sin cadenas del ayer. Soltar el pasado comienza por comprender por qué nos aferramos a él con tanta fuerza, pues nuestros recuerdos no son solo evocaciones, sino también anclas de identidad, y aflojarlas se siente como una traición a quienes creemos ser. Sin embargo, los estoicos nos recordarían que la identidad asentada en lo que está fuera de nuestro control es frágil, porque la esencia de lo que somos no puede reducirse a acontecimientos que ya no existen. Séneca escribió que estar en todas partes es no estar en ninguna, y cuando nuestra mente habita sin descanso en lo que fue, abandonamos el único lugar en el que de verdad podemos vivir. El cerebro humano evolucionó para aprender de los errores, para repetir eventos y así evitar peligros, pero este mecanismo de supervivencia a menudo se vuelve contra nosotros, transformándose en rumiación que nos encadena al dolor. El budismo lo describe como la segunda flecha. La primera flecha es el dolor del hecho original, la segunda flecha es el sufrimiento que nos infligimos a nosotros mismos al revivirlo una y otra vez. Imagina tocar una herida mucho después de que ha comenzado a sanar, abriéndola de nuevo cada vez. Soltar es dejar de clavarse esa segunda flecha. Piensa en un recuerdo que todavía te persigue. Observa cómo reacciona tu cuerpo incluso ahora. Tal vez una tensión en el pecho, una pesadez en el estómago. El acontecimiento en sí terminó, pero tu cuerpo actúa como si siguiera ocurriendo. Este es el poder del pensamiento, pero también la llave de la libertad. Al reconocer que el dolor surge en el presente a través de tu propia mente, puedes empezar a redirigir tu atención. Marco Aurelio se aconsejaba confinar su mente al presente, dejar que el pasado quedara atrás y obrar rectamente en el ahora. La psicología moderna confirma esto al mostrar cómo la atención plena reduce la fuerza de los recuerdos intrusivos al dirigir la conciencia a las sensaciones actuales. Practica esto. Coloca tu mano sobre tu corazón, respira profundo y siente el calor bajo tu palma. Dite en silencio: estoy aquí, este momento es real, el pasado no lo es. Esto no es negación, sino la recuperación de tu vida. Con el tiempo, estas pequeñas prácticas se acumulan y enseñan al sistema nervioso que la seguridad se encuentra en el presente. Y aún así, soltar no consiste solo en entrenar la mente. También se trata de resignificar lo que ocurrió. El estoicismo enseña el amor fati, el amor al destino, abrazando incluso los sucesos dolorosos como parte del todo que te ha moldeado. No significa aprobar el daño ni fingir que fue bueno, sino reconocer que resistirse a lo que no puede cambiarse multiplica el sufrimiento, mientras que la aceptación lo transforma. En psicología, esto se manifiesta en el crecimiento postraumático, donde las personas hallan nueva fuerza, gratitud o dirección precisamente a partir de la dificultad. Soltar, entonces, no es borrar el pasado, sino tejerlo en una narrativa de crecimiento y no de prisión. Haz una pausa para una reflexión meditativa. Piensa en un recuerdo doloroso. Pregúntate: ¿qué he aprendido? ¿Cómo he crecido? ¿Qué fortaleza emergió de esto? Si aún no puedes responder, comprende que la misma pregunta ya planta una semilla. Recapitulemos lo descubierto. El apego surge de la identidad y del hábito. El sufrimiento se multiplica con la rumiación. La libertad nace de la atención plena y la resignificación. Y soltar no significa borrar, sino transformar. Conserva estas verdades mientras seguimos avanzando hacia cómo empezar de nuevo, liberando el dominio del ayer y abriéndonos a la amplitud del presente. Empezar de nuevo exige valor, porque soltar el pasado es entrar en la incertidumbre, y la incertidumbre asusta a una mente que ansía control. Pero la paradoja es que el pasado mismo no ofrece control alguno, solo la ilusión de control. Epicteto enseñaba que la libertad no está en cambiar los hechos, sino en dominar nuestra respuesta. Y cuando los hechos ya han quedado atrás, la respuesta es lo único vivo que permanece. El budismo ofrece la imagen de la mano abierta frente al puño cerrado. Aferrarse es cerrar la mano en torno a lo que no puede sostenerse. Abrirla
es permitir que la vida fluya libremente. Piensa en cómo el agua se escurre más fácilmente entre los dedos de un puño cerrado que de una palma abierta, y así ocurre con los recuerdos. Abrir es confiar en que la vida continúa. La psicología moderna revela que los hábitos de pensamiento son como surcos en el cerebro. Cuanto más los recorremos, más profundos se hacen. Pero gracias a la neuroplasticidad pueden formarse nuevos caminos. Soltar es trazar un sendero nuevo. Elegir una y otra vez dirigir la atención al presente. No es una decisión única, sino una práctica, como fortalecer un músculo mediante el uso constante. Haz una pausa, respira hondo y repite suavemente: no soy mi pasado, soy la conciencia que lo observa. Esta afirmación desplaza la identidad de la historia al narrador, de la memoria a la conciencia que la contempla. Con el tiempo, este giro edifica resiliencia. Imagina caminar con un manto pesado sobre los hombros. Al principio no percibes su peso porque lo has llevado demasiado tiempo. Pero cuando lo dejas caer, la ligereza sorprende. Soltar se siente así, extraño al inicio, incluso vulnerable, pero finalmente liberador. Marco Aurelio se urgía a no dejarse arrastrar por la ira hacia lo que fue hecho, porque la ira te encadena al ofensor y a la ofensa, prolongando su poder. El perdón, tanto en la visión estoica como en la budista, no consiste tanto en excusar al otro como en liberarte a ti mismo. La psicología moderna confirma que las prácticas de perdón reducen el estrés y mejoran la salud. Perdonar es decir, elijo no beber más el veneno del resentimiento. Piensa en tu vida. ¿Qué resentimiento todavía te ata y qué significaría dejarlo atrás? Si quieres, compártelo más tarde en los comentarios, porque tu valentía puede ayudar a otro. Soltar también implica crear un nuevo significado. Los estoicos transformaban la dificultad en lecciones de virtud. Los budistas convertían el sufrimiento en compasión por todos los seres, y la psicología enseña la resignificación como técnica de sanación. Pregúntate: ¿qué historia cuento sobre mi pasado y puedo contar una distinta que honre mi crecimiento? Recapitulemos. Soltar requiere coraje. Se sostiene en la resignificación y el perdón. Se fortalece con la atención plena y se mantiene al trasladar la identidad de la memoria a la conciencia. Con estas herramientas comienzas no solo a liberar, sino también a reconstruir, a dar un paso hacia un presente que ya no está oscurecido. Dar un paso hacia el presente después de soltar el pasado es redescubrirte como algo más que la suma de recuerdos, porque no estás definido únicamente por lo que te ha sucedido, sino por las elecciones que haces ahora y por la atención que entregas a este momento. Los estoicos insistían en que la virtud se vive en la acción, no en la rememoración, y Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que lo importante es la obra presente, no lo que fue ni lo que vendrá. El budismo afirma lo mismo a través de la práctica de la atención plena en lo cotidiano. Caminar, comer, respirar. Cada acto realizado con presencia completa, demostrando que la vida se encuentra en la inmediatez simple. La psicología moderna alienta prácticas similares mediante técnicas de anclaje sensorial, trayendo la conciencia a lo que perciben los sentidos y evitando que la mente se hunda en la memoria. Imagina estar descalzo sobre la tierra y sentir su firmeza, o sostener una taza de té caliente y percibir su calor. Esas sensaciones simples son puertas al presente que rompen el ciclo de la rumiación. Haz una pausa ahora y observa un objeto a tu alrededor, su color, su forma, su textura. Ese gesto, aunque pequeño, es un hilo de liberación, un recordatorio de que el presente es más rico que el fantasma del ayer. Sin embargo, empezar de nuevo también significa cultivar compasión hacia uno mismo, porque soltar no es una línea recta, sino un proceso lleno de idas y vueltas. Los estoicos no estaban libres de lucha, registraban sus deslices y se urgían a volver. El budismo pone énfasis en la autocompasión, reconociendo que el sufrimiento es parte de la existencia humana y que la bondad hacia uno mismo es esencial. La psicología también muestra que la autocompasión reduce la rumiación y aumenta la resiliencia. Por eso, cuando te sorprendas regresando al pasado, no te castigues. Más bien observa, respira y retorna otra vez. Cada regreso es una victoria, un pequeño acto de liberación,
Piensa en un ave enjaulada cuya puerta ha sido abierta. Al principio puede aferrarse al palo conocido, temerosa de volar, pero tarde o temprano desplegará sus alas. Tú eres esa ave, y el cielo abierto es el presente. Recapitulemos lo visto. La liberación llega con coraje, con perdón, con resignificación, con atención plena y con autocompasión. Estas herramientas juntas aflojan el agarre del pasado y te invitan a un nuevo modo de ser. Y a medida que seguimos, nos acercamos más al corazón de la transformación, descubriendo cómo convertir la práctica de soltar en un ritmo diario hasta que el pasado ya no te arrastre detrás de ti, sino que se convierta en un maestro cuyas lecciones han sido asimiladas, dejándote libre para caminar sin cargas. Transformar el acto de soltar en un ritmo cotidiano exige entretejer la presencia en lo más sencillo de la vida, no como una práctica rara reservada a los momentos de crisis, sino como el suelo mismo sobre el que caminas cada día, porque la libertad del pasado no se consigue en un único gesto dramático, sino en incontables elecciones pequeñas de volver a la hora. Los estoicos recomendaban reflexiones matutinas y revisiones al caer la noche, rituales simples para anclar la mente, y tú también puedes aplicarlos. Por la mañana, recordarte que hoy es nuevo y no está manchado. Por la noche, soltar lo vivido con gratitud por haberlo experimentado. El budismo ofrece la práctica de la respiración consciente. Tomar siquiera 3 respiraciones profundas durante el día, cada una como recordatorio de que la vida ocurre aquí, no en las sombras del recuerdo. La psicología aconseja escribir en un diario, volcar en el papel los pensamientos recurrentes sobre el pasado, lo que ayuda a ponerlos fuera de ti, restarles fuerza y ver con más claridad los patrones que los alimentan. Imagínate portando una linterna en una cueva oscura. Cada una de estas prácticas es como encender una antorcha a lo largo del camino, iluminando para que no tropieces de nuevo con las viejas sombras. Haz una pausa y respira 3 veces con calma, dejando que cada exhalación simbolice soltar. Siente cómo incluso ahora creas un ritmo de liberación. Pero este ritmo diario también implica enfrentarte a los desencadenantes, esos momentos en que el pasado irrumpe de forma inesperada. Los estoicos se preparaban con la premeditatio malorum, imaginando dificultades futuras para no ser sorprendidos, y tú puedes hacer lo mismo anticipando tus disparadores y ensayando respuestas compasivas. El budismo alienta la ecuanimidad, la aceptación serena tanto de lo agradable como de lo desagradable, reconociendo que todo es transitorio. La psicología sugiere el reencuadre cognitivo, detectar cuando los pensamientos están distorsionados por el pasado y elegir perspectivas más equilibradas. Cada una de estas es una manera de enfrentar los disparadores no con pánico, sino con conciencia. Piensa en tu vida. ¿Qué disparadores te arrastran de nuevo al pasado y cómo podrías afrontarlos de otra manera? Si lo deseas, compártelo en los comentarios, porque otros pueden reconocerse en tu experiencia. Recapitulemos. El ritmo diario se construye con rituales, con prácticas de atención, con escritura, con respiración y con preparación frente a los desencadenantes. Todo esto refuerza el hábito de soltar hasta que deja de ser una lucha extraordinaria y se convierte en un modo ordinario de vivir. Al acercarnos al corazón de este viaje, recuerda que el objetivo no es borrar la memoria, sino transformar tu relación con ella para que el pasado sea fuente de sabiduría y no de prisión. En los últimos pasos, revelaremos el secreto prometido al inicio, la clave que no solo explica por qué soltar es tan difícil, sino que también muestra cómo empezar de nuevo siempre. El secreto en el corazón de este viaje es que soltar el pasado no consiste en forzar a la memoria a desaparecer, sino en cambiar el lugar donde colocas tu vida, porque el pasado sobrevive únicamente gracias a la energía de tu atención. Y cuando rediriges esa energía al presente, su fuerza se debilita de manera natural. Los estoicos sabían esto. Por eso Marco Aurelio se recordaba no angustiarse por lo que estaba fuera de su alcance, sino enfocarse en la obra de ese instante, porque la presencia es tanto una disciplina como un regalo. El budismo enseña lo mismo a través de la práctica de la atención plena, donde los pensamientos no se combaten sino que se observan, surgiendo y disolviéndose
como nubes en el cielo. La psicología moderna confirma esta verdad con terapias de aceptación y compromiso, que muestran que intentar suprimir los pensamientos solo los fortalece, mientras que aceptarlos permite que se desvanezcan. La idea es simple pero transformadora. No necesitas luchar contra el pasado, solo dejar de alimentarlo con tu atención. Imagina un fuego que arde mientras sigas echando leña. Si quitas el combustible, se extingue. El combustible del pasado es tu constante repetición, tu identificación con la historia. Soltar es dejar de echar leña. Haz una pausa para una respiración meditativa. Visualízate sujetando una cuerda atada a un peso enorme. Cada vez que revives el pasado, tiras de la cuerda y sientes el arrastre. ¿Qué significaría simplemente soltar la cuerda? El peso seguiría allí, pero ya no te cargaría. Esa es la esencia de soltar. Recapitulemos. El pasado persiste a través de la atención, la represión lo alimenta, la observación lo disuelve y la liberación surge al retirar la energía. Al saber esto, puedes comenzar cada día no con una batalla, sino con un suave cambio de enfoque, elegir un momento, un acto, una respiración y dejar que baste. La promesa hecha al inicio fue que al quedarte, descubrirías una clave clara y transformadora. Y aquí está. No puedes cambiar lo ocurrido, pero sí puedes cambiar la relación que tienes con ello, y al hacerlo te liberas. Soltar no es olvidar, es dejar de identificarte. Es recordar con paz en lugar de con dolor. A medida que practicas este cambio, el vacío que antes temías se convierte en amplitud, la identidad que pensabas que se desvanecería se aligera, y comprendes que no eres tu pasado, sino la presencia que lo contiene. Y así llegamos a la reflexión final. La vida siempre ofrecerá razones para aferrarse, pero la invitación es siempre a soltar, a dar un paso hacia el ahora. Pregúntate al terminar este recorrido, ¿cómo sería mi vida si dejara de cargar lo que ya no me sirve? ¿Y qué nueva libertad se abriría si viviera más plenamente en el presente? Comparte tus pensamientos, porque tu visión puede ayudar a otro a soltar su propio peso. El pasado está terminado. El presente está vivo y la puerta de la libertad está abierta ante ti, esperando solo a que decidas atravesarla.